Sergio, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Juan, buenos días a todos quienes nos escuchan. Bien, Sergio, empecemos por la Ley Estatal Anticorrupción. ¿Cómo va? Bueno, quiero hacer una cronología de las cosas, Juan. Quiero referirme que de la reforma constitucional se dio en el tiempo que correspondía. Tenemos una fecha fatal que debe de ser el 18 de julio. 18 de julio. Entonces, iniciamos el procedimiento con lo que establece. Mira, desde marzo del presente año incluimos como debe ser la reforma constitucional. Reformar la constitucional para poder adherir todos los elementos que pudieran dar paso a la creación de no solo una ley estatal anticorrupción, sino todo un sistema estatal anticorrupción que implicó la reforma a leyes que sean leyes colaterales que tienen mucho que ver con este tema, código penal, código civil, todo lo que corresponde para que no haya ningún elemento, cabos sueltos, sino que todo esté a la perfección. Reforma constitucional, la creación del sistema estatal anticorrupción, la creación de la ley. Desde el mes de mayo expedimos la ley del sistema local anticorrupción, donde se precisa cuáles son las facultades del Consejo Coordinador, del Consejo de Participación Ciudadana, que es un elemento importantísimo. Ya hace 3 semanas abrimos la convocatoria para seleccionar a los interesados. Convocamos a ciudadanos interesados para que formen parte del comité seleccionador de ciudadanos que formarán del Consejo Ciudadano de Participación del Consejo de Participación Ciudadana del Consejo de Local Anticorrupción. Es decir, que ciudadanos elijan a ciudadanos para que sean parte de este consejo, que será el responsable de vigilar, sancionar, auditar, todo lo que tengan que ver. Eso es importantísimo porque damos ese paso de la socialización. Tienen que ser ellos los que elijan a quienes van a ser parte de ese consejo. La diferencia entre Coahuila y Durango es que en Coahuila el Ejecutivo es del PRI y el PAN es minoría en el Congreso. Sí. En Durango es al revés. Uh-huh. El Ejecutivo es del PAN y el PRI, en este caso, estamos viendo que están trabajando en armonía. Es decir, no hay quejas como si las hay en Coahuila y protestas por la redacción de la Ley Estatal Anticorrupción. Aquí, organismos de la sociedad civil increpan y deploran el hecho de que la redacción de esta ley le resta autonomía e independencia. En el caso de Durango, ¿no se ha dado ese fenómeno? Bueno, hemos transitado de acuerdo con la ruta que se estableció para darle certeza. Una cosa bien importante de esto es que tiene que nacer, el sistema estatal anticorrupción debe de nacer con la certeza, la certidumbre, la claridad, la transparencia, todos los elementos que le den fortaleza y le den, sobre todo, autonomía para poder ser una ente autónoma, pero sobre todo con credibilidad. ¿Y cómo lo hemos logrado? Pues hemos ido transitando con mucho respeto. Lanzamos una convocatoria. Primero creamos el sistema, creamos la ley, la discutimos, los grupos parlamentarios opinaron, la glasearon, la enriquecieron y llegamos a la conclusión. Se le dan las atribuciones, por ejemplo, crear la ley del sistema local anticorrupción señala que el Congreso debe designar una comisión de selección de 9 ciudadanos que escoja a 5 ciudadanos que formen parte del Consejo de Participación. 9 que van a escoger a 5. Van a ser 5 de la sociedad civil y 4 de las instituciones de educación superior. 9 ciudadanos seleccionadores para seleccionar finalmente a 5 que formarán parte del Consejo de Participación Ciudadana. El Congreso ya lo hizo, ya seleccionó a los 9, y estamos... ¿Bajo qué criterios? Bueno, presentaron sus currículum, siempre hemos dicho quiénes deberán de ser, quiénes son parte de esto, pues gente proba, trayectoria, capacidad académica, capacidad de conocimiento de lo que están haciendo,
reitero, probidad, y comparecieron ante las Comisiones Unidas que se formaron para el respecto y comparecieron diálogos, encuentros, opiniones, etcétera, y de ahí fueron siendo seleccionados. Tuvimos una participación muy, muy amplia, cerca de 30 participantes. Entonces, eso nos habla del interés ciudadano. Quiero decir que hubo en una de las áreas, sobre todo el área académica y de investigadores, donde al cierre del periodo de inscripción no se completaron los que se estaban solicitando, al menos 5, y se amplió un plazo de otros días más para que pudieran asistir, y acudieron muchísima gente. Es decir, no hubo quienes los llevaran o los grupos parlamentarios que acercaran a gente de su interés. Aquí se vio que fue de manera abierta a la ciudadanía, que fueran espontáneos, voluntarios, que con ese interés de seleccionar a quienes formaran parte del Consejo. Diputado, buenos días. Buen día. En ese sentido, déjame hacer una pregunta, porque ha habido señalamientos muy puntuales, no de este momento, sino históricamente, sobre el rol y la afiliación que puede tener la sociedad civil organizada en Durango. Finalmente, la sociedad civil organizada que opera en el Estado, pues históricamente ha sido ligada a los gobiernos que históricamente han gobernado y de cierta forma al Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué garantiza la autonomía de estos participantes? Me llama la atención y nos llamó en su momento a quienes les dimos seguimiento que no pudiéramos completar un equipo de 4 académicos en Durango, de 5 académicos que sean expertos en temas anticorrupción. Es decir, ¿cómo garantizamos la autonomía de estos participantes? Y cierro la pregunta preguntándote, ¿quiénes son esas 9 personas? Quiero decirte que hay antecedentes que pudieron marcar alguna situación. Yo soy muy respetuoso de la pluralidad y soy muy consciente de la realidad que vive Durango. Durango es otro, políticamente, y en su geografía política es otro. Dices, me llama la atención de que se hayan completado 4 académicos que no tengan experiencia. Quiero decirte que en este momento, en Coahuila, en Durango, en Chiapas, en Zacatecas, no es fácil encontrar expertos en temas anticorrupción. Es una nueva modalidad que está incorporándose al sistema, el sistema político nacional. Estamos innovando. Cuando yo digo... Es un mal chiste, ¿no? Que se cuente solo que no haya expertos anticorrupción en este punto de la historia de nuestro país. Digo. O sea, estamos creando legislaciones, expertos en este momento. Yo creo que es importantísimo, más que expertos, gente interesada en participar. Eso sí, nos debe de llamar la atención. Cuando dice, ¿qué requisitos son? Me preguntaba ahorita Juan. ¿Qué requisitos son? ¿Bajo qué criterios, sí? Probidad, capacidad, trayectoria, experiencia en el dominio del conocimiento en general. Dice, pero una cosa, ¿qué otra? Es voluntario. No quiero yo pensar de que el desinterés partió de eso también, de que era voluntario, que es voluntario, y bueno, pues ahí no se juega nada, pues no hubo desinterés. Pero honorario en este caso, que no va a recibir dinero. No va a recibir. Y en ese caso abrimos un nuevo espacio y fue muy nutrida la participación. Pero ¿qué nos deja también esto? Que no hubo quienes los estuvieran acercando. No, los partidos no mostraron esa actitud de yo mando candidatos con filiación o pensamiento o acercamiento hacia mí, sino que lo dejamos abierto. Yo voy a repetir una y otra vez, este sistema estatal anticorrupción debe de nacer vivo desde su origen, que sea realmente un órgano que dé eso. Hoy vamos a tener figuras de obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos, de sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal. Hoy se amplía muchísimo más la fiscalización, se creará a más tardar el día 18 de julio la creación del fiscal anticorrupción, que también deberá de ser, pues ¿quién me dices quién va a ser? Yo no tengo ni la menor idea de quién vaya a ser. Ahí quiero llegar. ¿Cómo quedó finalmente la ley de Durango? ¿Quién va a ser la primera propuesta de las ternas para el fiscal anticorrupción? El titular del Poder Ejecutivo. Y será validado por el Poder Legislativo, que de una terna habrá de elegir quién será. ¿Y la sociedad civil?
representada por los diputados. No, vamos. Es que, el fiscal anticorrupción... ¿De qué nos sirven los 9 ciudadanos que eligen a los otros 5 ciudadanos y al final el fiscal lo propone el gobernador y lo autoriza el Congreso? Sí, pero quiero volver a elementos importantes. Esas son las responsabilidades, porque así debe de ser la ley. O sea, no puedes decirle tú a alguien que no tiene la responsabilidad constitucional de designar figuras, porque así lo establece la ley. Pero sí quiero decirte que el gobernador ha manifestado que va a presentar una terna a la ciudadanía, o lo va a consensar, lo va a socializar. Bueno, él en principio tiene la responsabilidad de presentarlo. Nosotros los diputados de analizarlo, evaluarlo, bajo qué criterios y bajo qué elementos. Yo me daría la tarea de preguntarle a los consejeros ciudadanos, oigan, ¿me pueden emitir una opinión sobre estos precandidatos? Habrá tiempo, no es un albazo ni nada. Pero, Sergio, fundamental, porque creo que mucho de lo que se está cuestionando ahora mismo, de lo que se ha hecho en Coahuila, es la autonomía. Claro. Si no hay autonomía, no hay garantías ni certezas de nada. Sí. Déjenme poner sobre la mesa este comentario que me parece importante. ¿Para qué tantos sistemas anticorrupción, mismos que son presumidos pomposamente por los gobiernos corruptos y lo hacen con bombo y platillo? Tan barato y sin un aparato tan grande de recursos humanos y materiales, sin nuevos programas, sin modificaciones constitucionales, sin debates en los congresos, sin héroes que presumen ser los mesías en el tema de la corrupción. Tan barato sería aplicar la justicia con el marco de justicia existente, así como está, sin tanto debate, sin tanta foto, sin tanto discurso, podríamos combatir a la corrupción. Creo que nos faltan a los ciudadanos al insultar nuestra inteligencia, porque ¿de qué sirven sistemas anticorrupción con gobernadores corruptos? Tiene razón, ese es un esfuerzo, y yo diría, no, tampoco lo puedo dejar ahí, pero diría un intento realmente importante para que logremos entes que realmente den certidumbre y confianza. El sistema nacional obliga a los estados y todo. Yo también voy porque debe de ser la ley más severa contra los servidores públicos, de no crear nuevas figuras. Es que la ley es severa, Sergio. Es severa. Lo que no son severos son los que están encargados de aplicar esa ley. Exacto. Sí, yo no soy partidario de proteger, cuidar o vamos creando leyes a modo para... No, debe de ser así implacable. En Durango ya se empiezan a dar visos de atención al tema de la corrupción. Y lo digo con toda claridad. Sí, bueno, están los exfuncionarios. Dos funcionarios han sido procesos. Y yo pienso igual que la ciudadanía. Va a haber, además de que se le están fincando responsabilidades, además de que el Código Penal está actuando y todo, pues yo digo, ¿y dónde está el dinero? Como todos los que nos están escuchando está diciendo. Pero, yo también lo estoy pidiendo. Fíjate, ¿dónde está el dinero? Muy significativo lo que pasa en Durango, porque la propia alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, está pidiendo que vaya a la justicia contra miembros de su partido, que fueron de la anterior administración priista. Y porque luego uno pudiera pensar, pues sí, es que es muy fácil cuando un partido de oposición llega al poder, y entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí en Coahuila durante todo el proceso electoral? Que todos los candidatos que no eran del PRI, todos decían, y los vamos a meter a la cárcel, y los vamos a meter a la cárcel. Ese fue el mayor discurso. Pero sí me parece que es significativo el hecho de que una priista pida que se le levanten cargos a quien tengan que levantársele por corrupción y que proceda los casos. ¿Cómo quedó finalmente con ustedes el tema del fuero? El fuero todavía no lo hemos decidido. Yo estoy a favor de que se elimine el fuero. Hay quienes dicen que es un elemento que protege la inmunidad procesal de alguien por lo que dice, por lo que hace. No, yo estoy de acuerdo, he sido 3 veces diputado, estoy de acuerdo en que se elimine el fuero, que todo se les juzgue de manera igual. Así de seco, No debo dar más explicaciones. Mi experiencia me lo dice que así debe de ser. Vamos a la eliminación del fuero. Hay iniciativas al respecto. Vamos, yo participaré y yo también estaré de acuerdo en que se elimine el fuero.
a todos los servidores públicos, regidores, a todos los servidores ¿Tiene públicos. riesgos la eliminación del fuero? Sí, tiene implicaciones, pero hay que enfrentar esos riesgos. Sí, no estamos en los tiempos de Porfirio Díaz, que claro, fue cuando se instauró el fuero. Digo, son otros tiempos muy diferentes. Hay mayor transparencia, hay mayor claridad, hay más información, hay redes sociales que no se tenían antes. Sin embargo, sí hay el riesgo de un presidente de un partido y un Congreso de otro diferente, que si bien no se diera como en los tiempos de Porfirio Díaz, hay otras formas también de presión que pudieran llevarlos incluso a cuestiones que reprendieran a quien ose hablar en contra del gobierno. Sí, es ¿No ocurre eso? Pues no sé. No, me lo pregunto. O sea, no hay acciones de gobierno, acciones de la autoridad en represión a quien osa a opinar en contra. Pues no necesariamente. La administración anterior en Durango gastaba varios millones espiando a quienes presumiblemente opinan en contra. Así es. Eso es en cuanto al sistema estatal anticorrupción, pero también hay otra iniciativa importante que se encuentra ya en el Congreso local y que es la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. ¿Cómo va? Ya se aprobó esta semana, el día miércoles, aprobamos las reformas, las iniciativas que habían en curso, bueno, algunas de las iniciativas que habían en curso sobre el sistema electoral de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. 3 elementos fundamentales, Juan. Esas reformas marcan que el proceso habrá de dar inicio el día 1 de noviembre, es decir, en unos meses ya habrá de arrancar. A diferencia pues en Durango habrá la renovación del Congreso del Estado. Esta legislatura que está actualmente habrá de tener una vigencia de 2 años. Ya habrá de concluir su responsabilidad el año que entra. Y para eso se va a convocar elecciones. Es decir, Durango el próximo año, como el resto del país, va a tener elecciones para elecciones federales, para la elección del presidente de la República. Tendrá elecciones senador de la República, diputados federales, y adicionalmente Durango tendrá la renovación del poder legislativo. Y para eso, pues el proceso habrá de iniciar el próximo día 1 de noviembre, y se precisa también que los diputados actuales que aspiren a la elección consecutiva deberán separarse del cargo 90 días antes de la elección, es decir, pues por allá del día 28 de febrero, 1 de marzo, más o menos, los diputados actuales tendrán que separarse del cargo para... ¿Tú te vas a separar del cargo? Pues no sé todavía, Juan, en este momento. Ayer me preguntaban eso, como que fue la boga en Durango. Oiga, ¿y cuántos de estos? Pues no, yo digo, todavía falta tiempo, vamos a ver qué es lo que sucede. A mí me gusta todo esto de la reelección, ¿por qué? Porque es un referéndum ciudadano. O sea, es la ratificación, el sí o el no. Es realmente en los hechos el sí o el no al ejercicio de una persona. Entonces, ¿Y revocación de mandato, diputado? ya esta figura ya existe. Ya existe en el Estado de Durango la revocación de mandato, el referéndum, el plebiscito, como figuras constitucionales ya existen ya desde hace tiempo. Yo participé en estas. Y también las innovaciones que tiene la ley electoral, pues es que baja el número de requisitos, el requisito de firmas para ser candidato a gobernador, presidente o integrante del ayuntamiento. También le quitaron trabas a los candidatos independientes, ¿verdad? Ya en este momento es una realidad, En este momento en Durango es una realidad. Es decir, del 3% pasa al 1%. Entonces, eran candidatos que veían muy fuertes los candidatos, quienes aspiraban a ser candidatos independientes. Y bueno, ya está, de 3 pasa a 1. Ya es una realidad, ya es un hecho. ¿Cuántos votantes serían? ¿Cuánto sería el 1% aproximadamente? Pues yo creo que algunos 15,000 más o menos. 15,000 en todo el estado. En todo el estado. Muy bien, esos son los datos más importantes de esta reforma. Eso es lo fundamental, lo que aprobamos el día bueno, decías el 1% para el estado, no, pues es cerca de 70,000 por ahí. Para el estado. Para el estado. Uh-huh. Para 15,000 sería para el municipio de Gómez Palacio. Más o menos. O menos todavía.
menos, son cerca de, ¿qué te diré? Algunos 300 electores, unos 300,000 electores. 300,000 electores, entonces serían 30,000. 30,000. No, 3,000, perdón. 3,000. Sí, se baja muchísimo, ¿eh? Ajá. Se baja muchísimo el porcentaje. O sea, a partir del padrón, el 1% suficiente para que se valide una candidatura independiente. Excelente. Eso es, rompe con todos los esquemas, las ataduras. Todo. Creo que se está dando pasos que han sido una demanda ciudadana. El sistema anticorrupción, el tema de la corrupción ha sido una demanda ciudadana y creo que se hace el esfuerzo. Estoy seguro de que se hace el mejor de los esfuerzos porque se creen elementos que tengan y que den certidumbre y den confiabilidad y sobre todo donde esté la ciudadanía participando. Claro. Hoy en el tema de la reelección la ciudadanía va a jugar un papel importantísimo. ¿Es el sí o el no? Muy bien, Sergio Uribe Rodríguez, diputado local por Durango, nuestro agradecimiento por tu presencia. No, al contrario, ustedes. Buenos días. Tenemos respuestas a la pregunta de hoy. El 74% de la población desaprueba la labor del gabinete de Enrique Peña Nieto, según la encuesta GEA-ISA. ¿Usted cómo lo califica? Rosario dice, creo que no tenemos nada que aprobarle a Enrique Peña Nieto, ni un punto le daría. Más bien me gustaría que me dijeran, tenemos algo que aprobarle. También Carlos Castañeda responde, cuando mucho un 20% a él y al partido un 0%, junto con los Moreira, ni un punto, es lo que dice Carlos Castañeda. Y Miguel Ángel Soto dice, yo diría que en algunos aspectos ha sido regular, en otros mal y en otros de plano pésimo, sobre todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Y me gustaría preguntarle al diputado, ¿el qué opina de la calificación? La pregunta de hoy es, ¿usted cómo califica la labor del gabinete de Enrique Peña Nieto? No diría yo lo calificaría con un 6.5, la verdad. 6.5. Yo creo que deja muchos pendientes, tiene muchos pendientes con la sociedad. Yo creo que se avanzó en muchísimos temas. Yo ahorita, en este momento, la fortaleza económica está aprobada. El dólar ha tenido una fortaleza que ha resistido la economía nacional en embates, pero a costa de mucho esfuerzo de la economía del bolsillo de los ciudadanos. Y creo que el tema de la seguridad, creo que se logró avances importantísimos, porque nadie debe de olvidar, y sobre todo en esta zona de la comarca lagunera, olvidar los momentos tan lamentables, tan crueles que... Híjole, Sergio, pero mayo fue el mes más violento en los últimos 20 años. Sí, efectivamente, sí. Pero en lo general vivimos momentos y días muy trágicos para esta comarca. Avanzamos, pero quedan muchas asignaturas pendientes, y yo al gabinete no le daría una calificación donde estemos en óptimo como hubiéramos deseado. Muy bien, gracias, Sergio. Gracias, Sergio.